con la segunda parte del seminario de acceso a la vivienda. En el día de hoy vamos a trabajar las distintas políticas e instrumentos de financiamiento público. O sea, el Estado es el mayor actor que regula el mercado del suelo. Esto lo hace a través de distintas vías. Esas vías pueden ser fiscales, pueden ser reglamentarias, puede ser la acción a través de obra pública, hasta inclusive puede ser el Estado como agente inmobiliario. También vamos a abordar los distintos instrumentos de gestión, recaudación y captación de plusvalía y vamos a presentar algunos ejemplos de los convenios urbanísticos en Rosario, lo que fue la captación de plusvalía en el corredor noroeste, específicamente la localidad de Funes, y también tenemos un invitado que es el arquitecto Leonardo Tudino, que es actualmente el secretario de Planeamiento de la comuna de Alvear, que va a presentar cómo se está implementando el instrumento de captación de plusvalía en la localidad. Es decir, que la clase de hoy va a tener dos instancias teóricas, en la cual voy a empezar con una pequeña, presentación de conceptos sobre las políticas y los instrumentos. Luego Leonardo va a presentar el caso de Alvear, vamos a hacer un intervalo y luego vamos a hacer un taller sobre una simulación para la implementación de una política pública, que va a ser un instrumento que se está abordando en distintas localidades, que nos vamos a referir al caso Rosario, ¿sí? Bueno, primero de todo hay que entender, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Primero de todo entender qué son las políticas urbanas. O sea, el Estado tiene un abanico de políticas para distintas dimensiones y cuando nos referimos a la dimensión espacial, es decir, a la dimensión física del estado del bienestar y la regulación de la misma, estamos hablando de las políticas urbanas. Hay un autor que se llama Menassi que dice que estas políticas incluyen las acciones de las políticas de la producción directa, es decir, cuando el Estado construye, cuando hace infraestructura, cuando hace vivienda social, cuando genera a través de la acción directa un espacio construido y también de una forma indirecta. Indirecta sería a través de regulaciones a las acciones privadas, a las acciones públicas, a través de impuestos, entre otras cuestiones, y esto va a influir en la calidad de vida de las personas. Estas políticas diseñan instrumentos de regulación para evitar que la ciudad no quede librada a la lógica del mercado, sino cualquier empresa, cualquier desarrollador, cualquier constructor haría lo que quisiera. Entonces es muy importante la presencia del Estado para que de alguna manera regule al mercado principalmente. ¿Dónde se aplican estas políticas urbanas? Se aplican en la regulación, principalmente de los usos de suelo, de las densidades, de las zonificaciones, el FOS, el FOT, etcétera, es decir, en los códigos urbanos o cualquier otra ordenanza o reglamentación que esté aprobada por el Consejo Municipal. En la protección del paisaje urbano y el medio ambiente, ¿sí? En los ríos, los arroyos, los espacios verdes, las plazas, bosques. En la vivienda en todos sus aspectos, es decir, desde la vivienda social hasta la vivienda individual, hasta la vivienda colectiva, desde un barrio cerrado a un barrio abierto, una vivienda en tejido tradicional. En el transporte colectivo e individual, en los equipamientos, ¿se acuerdan que dijimos que los equipamientos son los edificios de servicio a la comunidad? Escuelas, hospitales, clubes, centros culturales. En las infraestructuras, es decir, en las redes de agua, luz, gas, pavimento, y en los servicios públicos, los servicios de recolección de limpieza, de seguridad, de salud. En este sentido, podemos decir que el Estado es el agente más poderoso que tiene una gran influencia en el mercado de suelo y cuando no está presente o está presente parcialmente, la construcción queda librada a la lógica del mercado y de esta manera no es algo ni igualitario ni equitativo. Entonces, por lo cual es muy importante su análisis específico para, poder comprender cómo funciona el mercado y cómo se aplica la política estatal de suelo. En este sentido, básicamente hay 4 vías de acción. Una es la vía fiscal, otra es la reglamentación urbana,
otra es el Estado como proveedor de infraestructura y equipamiento, y la cuarta sería el Estado como agente inmobiliario. Bien, la vía fiscal es cuando el Estado cobra gravámenes, ¿sí?, sobre la tierra, es decir, impuestos, y esto es esperable que afecte cuantitativamente a los precios de suelo. En este sentido, el impuesto inmobiliario es el impuesto, uno de los impuestos más importantes, porque, bueno, hay un autor que se llama Smolka, él dice que el impuesto inmobiliario es un formidable instrumento que tiene la virtud de facilitar el acceso a la tierra de los pobres, genera recursos públicos que permite financiar la producción del suelo servido, y un aspecto de suma importancia es que el efecto de capitalización reduce el precio del mercado. Tenemos nosotros el impuesto inmobiliario, que es el impuesto a la propiedad, que es un impuesto provincial. Luego tenemos la tasa general de inmuebles. Ahora simplemente la vamos a mencionar porque después la vamos a desarrollar. La tasa adicional a terrenos baldíos, la construcción por mejoras, el Fondo Municipal de Tierras. Y acá hay un mapa de Rosario, un plano de la tasa general de inmueble que está distribuida en 6 radios tributarios. El rojo es el más caro, o sea que las zonas de la costa y del centro y de Fisherton son las que tienen un TGI más alto. Y en siguiente, radio 2 hasta el radio 5, van bajando su valor. Otra vía que tiene el Estado para regular el mercado es la reglamentación urbana. Es decir, que el impacto en los precios del suelo más importante es a través de la planificación urbana, de la planificación local, a través de distintas normas. Estas están implementadas en 2 grandes grupos de instrumentos. Tenemos los instrumentos generales, que es el plan urbano, el código urbano, el reglamento de edificación y cualquier otra norma que sea aprobada por el Consejo Municipal. Y tenemos los instrumentos particulares, que son de una escala menor, no es una escala de toda la ciudad, sino que es de un sector, en los cuales tenemos el plan de distrito, el plan maestro, el plan especial, el plan de detalle y los planes sectoriales. Este tipo de reglamentación o esta clasificación de instrumento está adaptado al caso de Rosario. Cada ciudad tiene distintos tipos de instrumentos. Pero dentro de los instrumentos generales también tenemos una ley de normativas mínimas sobre ordenamiento urbano, que es un decreto a nivel provincial que se implementa en aquellas localidades que no cuentan con un plan urbano. Generalmente, que son las comunas o localidades más pequeñas, no cuentan con planes reguladores o códigos urbanos o ordenanzas en algunos casos. Entonces, en ese sentido, se guían de estas normativas mínimas, que es bastante antigua, desde el año 78, en la cual constituye una cierta guía para la elaboración de normativas locales en el ordenamiento territorial, planteándose como válidas cualquier situación urbana y permitiendo tanto la regulación urbanística como la definición de áreas de crecimiento y expansión. Cabe destacar que hace algunos años se está trabajando en una ley de ordenamiento de suelo en la provincia de Santa Fe. Hay algunas provincias que ya la tienen, como el caso de La Rioja, el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, entre otras. En la provincia de Santa Fe hubo distintas propuestas. Recién en el 2022 se hizo un sistema territorial de ordenamiento de suelo que está aprobado parcialmente, en la cual de alguna manera intenta regular el ordenamiento de suelo en la provincia de Santa Fe. Bueno, a nivel local tenemos el plan urbano, que es la principal figura de planeamiento, es la que define el proyecto de la ciudad y el ordenamiento territorial de todo el suelo en la ciudad de Rosario, indica las directrices generales, los proyectos estructurales y los procedimientos de gestión, siempre a nivel proyectual, no tiene un carácter normativo, legal, sino que es proyectual. Hubo distintos planes urbanos, el último es del año 2019, que es el Plan Urbano Rosario 5+5, 5 estrategias claves, en el cual se plantean 5 proyectos
Uno que tiene que ver con la integración metropolitana, en donde se intenta planificar todas las áreas vacantes, las áreas rurales, todo lo que tiene que ver prácticamente desde circunvalación hasta el límite del municipio. Otro que intenta regularizar y planificar el crecimiento productivo y logístico, es decir, desde las industrias. Otro que habla de la regeneración urbana y equidad barrial, en donde de alguna manera intenta la urbanización de las zonas irregulares, barrios populares, asentamientos de la ciudad de Rosario. Otro que se vincula con la innovación tecnológica institucional. Y por último, la protección ambiental, que se aboca a todo el frente territorial, principalmente a las zonas rurales y al planeamiento de los dos arroyos, Saladillo y Ludueña, ya que en los últimos años siempre la prioridad fue el frente costero. De hecho, tenemos un plan maestro de la costa, pero no tenemos un plan maestro del frente territorial. Entonces, básicamente se basa en esos 5 proyectos. También tenemos un código urbano, que es donde se establecen las disposiciones reglamentarias para la transformación de la ciudad en cuanto a la cuestión cuantitativa, es decir, en cuanto a los indicadores urbanísticos, es decir, lo que se puede construir en la ciudad vinculado a los usos de suelo, la división de la tierra, el área edificable, el destino y las alturas de edificación. Es decir, a todo lo que tiene que ver con la volumetría de las edificaciones. También tenemos un reglamento de edificación, que es como lo contrario, es lo que reglamenta las cuestiones internas de las edificaciones en cuanto a construcción, demolición, inspección o mantenimiento, por ejemplo, las medidas de un local, el ancho largo, la medida de una escalera, las medidas de una ventana, ventilación, iluminación, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con una cuestión interna de las edificaciones. También es un instrumento general, cualquier otra normativa o decreto o regla que se apruebe por el Consejo Municipal. Y en Rosario tenemos 4 ordenanzas que fueron aprobadas del 2008 al 2012 por el Consejo Municipal, que de alguna manera reemplazan el Código Urbano del año 68. Tenemos la de área central, que es hasta Pellegrini y Boulevard Oroño y El Río, la del primer anillo perimetral, que comprende hasta calle 27 de Febrero y Vera Mújica, la del segundo anillo perimetral, que es desde Boulevard Segui hasta las vías del ferrocarril Mitre, y luego los cordones perimetrales. ¿Por qué se hizo de esa manera? Porque no se aprobaban los proyectos de código urbano, entonces se hizo de una forma parcial, por parte se fue aprobando en distintas ordenanzas, y de esa manera tenemos un código urbano fragmentado, pero de alguna manera está actualizado. A nivel de instrumentos, es decir, entonces, de instrumentos generales tenemos el plan urbano, 5+5, el código urbano, que son las 4 ordenanzas, área central, primer anillo, segundo anillo y cordones perimetrales, el reglamento de edificación y cualquier otra ordenanza que sea aprobada en el Consejo Municipal. A nivel de instrumentos específicos, también contamos con distintas normativas. Tenemos el plan de distrito, que, como dice la palabra, está orientado a la transformación física de cada distrito. Tenemos 6 distritos. Ahí se establecen las distintas operaciones estructurales, los proyectos programados, es decir, dónde van a estar los espacios verdes, si se va a abrir alguna calle, qué equipamientos va a haber, si va a haber vivienda social, si va a haber áreas de protección histórica o ambiental o urbanística. También tenemos los planes maestros, que es donde se programa la transformación de una extensión particular de un territorio que incluye una situación excepcional, por lo cual demanda una política de renovación y protección específica mediante estudios específicos de dominio, función y ambiente. En este sentido, por ejemplo, lo que es la costa no se podría reducir a un solo distrito, sino que comprende el lado oeste-este de cada distrito, del distrito norte, centro y sur. Entonces tenemos plan maestro de la costa.
Entonces, cuando es una situación particular, un territorio particular, se encuadra dentro de lo que es un plan maestro. Tenemos los famosos planes especiales, que son los que proyectan la transformación física y funcional de un sector o barrio de la ciudad en cuanto a la distribución de espacios públicos, indicadores urbanísticos, la superficie y localización de vivienda, la división en sectores más chicos si es que fuera necesario como planes de detalle. Y por último tenemos el plan de detalle, que es la escala puente entre la escala arquitectónica y la escala urbana, en donde se proyecta una manzana, una parcela, un conjunto de parcelas o un área de reserva. Lo que se ha venido haciendo en los últimos años, prácticamente del 2005 en adelante, es la implementación sistemática de estos planes especiales y planes de detalle. Acá hay una imagen que no está actualizada porque no encontré planos más nuevos. Es un plano que tiene alrededor de 10 años, pero muestra los distintos planes especiales y planes de detalle que se fueron haciendo hasta ese momento. Ahora hay más, ¿sí? Entre ellos, el Parque Habitacional Ludueña, el del Batallón, el Parque Hipólito Yrigoyen, el primero que fue Puerto Norte y Pichincha, esos fueron los primeros. Bueno, hay una serie de planes especiales de detalle que es muy importante estar atento porque, de hecho, si son posteriores a las ordenanzas que actualizan el Código Urbano, son los que van a definir los indicadores urbanísticos. La normativa en Rosario es bastante compleja porque tiene una serie de documentos, no está en un solo documento, sino que está bastante fragmentada y eso hace que sea bastante complejo encontrar los indicadores y lo que se puede construir. Por último, tenemos la planificación sectorial, que son los que establecen una modalidad específica y las políticas referidas a una temática, en particular para toda la ciudad. Que sea de relevancia. Esta planificación sectorial puede ser a través de planes o de programas. Por ejemplo, el plan ambiental de Rosario, o un plan de movilidad, o un plan de vivienda, o el plan de espacio público, o un plan de alguna infraestructura en particular, ¿sí? Algunos ejemplos, tenemos el plan ambiental de Rosario, un plan de movilidad urbana para la ciudad de Barcelona. Bueno, lo que mencionamos tiene que ver con la segunda vía, que es la vía de la regulación urbana. Como dijimos, el Estado tiene 4 vías para accionar en el mercado. La tercera vía tiene que ver con la provisión del equipamiento y la infraestructura pública. En este sentido, el gobierno realiza distintas inversiones en vialidad, redes de agua potable, alumbrado, desagües de cloaca, desagües pluviales, entre otras infraestructuras, junto a la creación de una gran cantidad de espacios públicos, recreativos, culturales, que son asociados al aumento de precios en terrenos particulares. Es decir, que la obra pública transmite ese valor, siempre que se hace una avenida, siempre que se construyó un centro de distrito, siempre que se hace una obra pública, desde ya que va a aumentar el valor de estos privados, o sea, va a generar una plusvalía. Algunos ejemplos en Rosario, lo que fue la autopista Rosario-Córdoba, el puente de Rosario-Victoria, entre otros. Por último, la cuarta vía, el Estado como agente inmobiliario, es decir, que el Estado, además de tener funciones sobre actores privados, puede actuar como un actor privado, ¿sí? Es decir, que puede ser propietario de tierras y productor del espacio construido. Estas operaciones introducen cambios en los precios de suelo, no solamente en los lotes desarrollados, sino también en los que están en el entorno. O sea, va a generar también una plusvalía. Por ejemplo, la creación de los distritos, sobre todo la creación de vivienda social, todo lo que fueron los desarrollos urbanísticos del Procrear, eso fue muy importante. Entonces, en este sentido, Jaramillo dice que los inmuebles que producen son algunos destinados a uso propio, como oficinas gubernamentales, sedes administrativas, otros de uso colectivo, como bibliotecas, teatros, sedes de instituciones educativas, centros culturales, de salud. Incluso produce inmuebles de uso privado, o sea, algunas modalidades de vivienda social,
promovida o construidas directamente por organismos estatales. Ahora bien, además de estas 4 vías, el Estado, dentro de lo que es la reglamentación y la vía fiscal, dentro de las 2 primeras, podemos decir que tiene ciertos mecanismos de gestión de suelo, ¿sí? Para que se concreten, tiene que gestionarlo. Es decir, que los mecanismos para la gestión de suelo urbano son para controlar su desarrollo, comprendidos por una cierta política local. No siempre son los mismos mecanismos de gestión, va teniendo distintos mecanismos según cada localidad, según cada situación, cada interés en particular, pero se pueden hablar de 3 grandes grupos. Tenemos los mecanismos de actuación, que son mecanismos concretos de obligaciones del municipio para ejecutar determinados proyectos, ¿sí? Son para que se realicen determinados proyectos. Después tenemos mecanismos de recaudación, que es cuando el municipio necesita mantener a la localidad, entonces necesita recursos financieros y emplea estos instrumentos. Y por último, mecanismos de compensación. Es cuando intervienen en la construcción, recibiendo a cambio una compensación del privado por la valorización de su propiedad. Está vinculado a los mecanismos de captación de plusvalía. En este primer grupo que se aboca a los instrumentos de actuación, tenemos los famosos convenios urbanísticos, creo que lo han escuchado nombrar en Rosario, porque la tríada de convenios urbanísticos, planes especiales y captación de plusvalía fue con la que se construyó en los últimos prácticamente 20 años. Los convenios urbanísticos establecen obligaciones entre el Estado y el emprendedor, que el emprendedor puede ser un privado, puede ser un organismo público, provincial o nacional, o un organismo mixto. ¿Para qué? Para ejecutar un proyecto que puede ser un proyecto de urbanización, un proyecto especial o una reforma urbana. Otro instrumento puede ser un régimen de concesión, que permite la ejecución de una obra en un determinado espacio público por un determinado tiempo, en donde el privado lo explota, pasado ese tiempo pasa a ser mano del Estado. Por ejemplo, el caso de los clubes náuticos sobre la costa o el caso del bar Río Mío sobre la costa, o sea, está sobre una tierra fiscal, se construye, se cobra un canon y pasó un tiempo, eso pasa a ser parte del Estado. Y en tercer lugar tenemos la expropiación, que lo hablaban en la clase anterior, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado. O sea, el público, digamos, que no estaría de acuerdo, sino que es de una forma coactiva, en donde el Estado declara un bien de utilidad pública, interés público, y le da una indemnización a ese privado. Y esto también puede involucrar a distintos niveles del gobierno. Esos 3 son los instrumentos principales de actuación. Hay muchísimos más. Acá vamos a nombrar, digamos, los principales de cada uno de los 3 grupos. A nivel de recaudación, que son los instrumentos que necesita el municipio para mantener el municipio, tenemos el famoso impuesto inmobiliario, que es el que se cobra a la propiedad inmueble, tanto sea rural como urbana, existente en cada jurisdicción provincial, que determina el valor fiscal. Esta opera como un valor de referencia para otras imposiciones de otros niveles del gobierno, tales como tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza. Muchas veces estos impuestos, el impuesto inmobiliario y el impuesto a la tasa general de inmueble, no están muy actualizados, pero bueno, la idea es que actúen como de referente, ¿no?, al valor de la propiedad. La tasa general de inmueble es una cuota o un derecho que le permite al contribuyente acceder a un paquete de servicios públicos como lo que es el alumbrado, el barrido y la limpieza y también la pavimentación de su vereda, por decirlo de alguna manera. Esta se divide en 6 radios tributarios, siendo generalmente deficiente la evaluación de los inmuebles. También tenemos la tasa adicional a los terrenos baldíos, que esto es muy importante porque de alguna manera trata de evitar la especulación inmobiliaria.
Es un impuesto que se cobra a los terrenos vacíos o de muy baja densidad, asignándole un canon más elevado que lo normal para desestimular la retención de tierras. Incentiva la urbanización y desalienta la especulación inmobiliaria para intervenciones que agreguen valor al suelo. En algunos países también tenemos el impuesto a la vivienda desocupada. Acá todavía no está implementado, hay muchas propuestas y sobre eso vamos a trabajar en el taller, ¿sí? Un cuarto impuesto a la recaudación tiene que ver con la contribución con mejoras, que está también vinculado a la captación de plusvalía, que esto corresponde solo a obras públicas y permite cobrar un porcentaje del costo al propietario debido a que repercute favorablemente sobre la misma. En algunos casos se fue reemplazando por la captación de plusvalía, pero es decir, cuando el Estado hace una obra pública, se cobra esa contribución por mejoras. Por ejemplo, cuando se renovó la peatonal Córdoba, todo eso lo pagaron los frentistas, o sea, se cobró una contribución por mejoras, por esa obra que hizo el Estado. También tenemos el Fondo Municipal de Tierras, que permite al municipio obtener recursos, tanto sean dinero o tierras, para la realización exclusiva de obras públicas, de infraestructura, equipamientos y urbanización de viviendas. En algunos casos se pide este fondo cuando se hacen grandes urbanizaciones también, en vez de pagarlo con dinero la compensación, sino con tierra se puede abonar. Bueno, por último, las nuevas modalidades, los nuevos tipos de instrumentos que tienen que ver con instrumentos de compensación. Tenemos la venta de derechos sobre edificación, que permite al sector público cobrar el mayor valor que adquiera la tierra por construir niveles superiores a lo establecido en el Código Urbano. Esto es un derecho que se cobra, tiene una fórmula. Esto se usó mucho para lo que fue la Avenida Belgrano, algunos de los edificios que se hicieron allí. Y también la recuperación de plusvalía por mayor aprovechamiento urbanístico. Acá también se le otorga un mayor beneficio a los privados involucrados, pero no es solamente por la altura, sino que es por el cambio de varios indicadores urbanísticos, como ser cambios de uso de suelo, de altura, factores de edificabilidad, entre otros. Estas quedarán establecidas en los diferentes instrumentos, es decir, en los diferentes planes especiales y planes de detalle. Por ejemplo, en Puerto Norte se usó esta recuperación de plusvalía por mayor aprovechamiento urbanístico, porque ahí tenía un uso ferroviario, un uso portuario, un uso industrial, se cambia a un uso residencial, comercial, se cambia en algunos casos una mayor altura hasta 130 metros de altura, lo cual es muchísimo. Se cambian los retiros, se cambian los factores de ocupación de suelo, entonces ahí el privado tiene que pagar una compensación. Otro mecanismo tiene que ver con el reajuste de parcelas. Acá es cuando se rediseña y optimiza la estructura parcelaria, otorgando los usos deseados por el plan, optimizando la provisión de infraestructura y equipamientos. Se garantiza valores proporcionales e incluso revalorizados de las propiedades aportadas por los actores afectados, tanto sea un consorcio o un fideicomiso. Básicamente es cuando se quiere reordenar una manzana. A veces se usa mucho esto en lo que tiene que ver con la urbanización de barrios populares. A veces alguna familia se las retira, se le da otro terreno o se rediseña esta manzana. Entonces se utiliza el reajuste de parcelas. Bueno, para todo este tipo de instrumentos tiene que haber determinadas condiciones necesarias en los municipios. Primero tiene que haber una voluntad política de incorporar este problema a la agenda local, que no todos los municipios lo tienen. Hay que conocer las potencialidades y las limitaciones de cada instrumento. Hay que propiciar los cambios de la legislación vigente, generar una estructura administrativa que lo pueda implementar, porque una vez se lo puede proponer, lo puede normalizar, aprobar, pero después es muy difícil, de hecho está habiendo bastantes complicaciones, sobre todo en los municipios pequeños, con la implementación. Y también contar con el apoyo ciudadano. En Rosario, estos instrumentos han sido puestos en la práctica.
Básicamente, en los últimos 20 años, como mencionamos anteriormente, y se dio una triada, que es la del proyecto a través de un plan especial y un plan de detalle, la articulación pública-privada, implementando los convenios urbanísticos, y la recuperación de plusvalía por mayor aprovechamiento por recualificación urbanística. En el 2015, con Marcela Nicastro, hicimos, y otras personas, Guillermo Peinado, Patricia Laguirre, hicimos un trabajo, acá justo está Marcela, para el Lincoln Institute, que analizamos los distintos convenios urbanísticos de la localidad de Rosario, cómo se implementaron. En ese sentido, la mayor participación en inversiones privadas la hizo Puerto Norte, con un 58%. También vimos que hubo distintos, no todos se implementaron de la misma manera y hubo como distintos cambios en este instrumento nuevo que fue el convenio urbanístico, sino que primero por el contexto macroeconómico que había, que fue el boom de la construcción, y tampoco había tanta experiencia, se iba pidiendo poco en estos convenios. Después del 2007 al 2009 se empezó a pedir mucho más. En la fórmula se pedía poco dinero, sí. Ya vamos a llegar. Bueno, después se fue pidiendo más, se ajustó este convenio y por último, entre 2010 y 2020, es como que se llega a un punto intermedio. Siempre había un proceso de negociación que se iniciaba con el emprendedor, que es donde presentaba un proyecto en un área de reserva. Luego se realizaba un análisis normativo, arquitectónico, urbanístico en la Secretaría de Planeamiento para mejorar ese proyecto y luego se presentaba en el Consejo Municipal para su aprobación. Los tiempos de respuesta en el municipio eran largos, algunos de estos proyectos iban envejeciendo y se iban perdiendo algunas oportunidades. A veces cambiaban las condiciones económicas, se modificaban las reglas generales o aparecían nuevos actores. En sí, Puerto Norte, que es el primer plan especial aprobado en el año 2005, establece una zonificación general, diferenciando el suelo público destinado a parques, equipamientos y trazados básicos del suelo privado, que estaba orientado a distintos usos como ser vivienda, comercios y oficina. Y a la vez va marcando distintas áreas de preservación histórica. En este sentido, lo que hace es presentar 7 unidades de gestión. 7 unidades de gestión, de las cuales 2, la 3 y la 7, son públicas. De esas 7 unidades de gestión, también se le suma la manzana de los condominios del Alto, que pertenecía al plan anterior. Se aprueban 6 convenios urbanísticos entre la municipalidad y las empresas privadas. La unidad 3 y 7, que en un primer momento eran de la DIF, no hubo acuerdo, todavía creo que no hay acuerdo. Los emprendedores donan fondo municipal para lotes en terrenos, para espacio público y vivienda, y ejecutan y gestionan todo lo que es la infraestructura de servicios. Por compensación, que es lo que vos preguntabas, se realizan todo lo que es el espacio público. O sea que un poco la idea de la compensación urbanística es compensar dentro de la ciudad con obras en lugares donde haga falta. En el caso de Puerto Norte, si bien se hicieron algunas viviendas sociales en la periferia, no me acuerdo cuántas eran, no sé si eran 80, no recuerdo cuántas eran, Marcela, pero el resto de la compensación se hizo a través de obra pública en el mismo desarrollo, lo que generó su valorización. Fueron lo que hicieron la Avenida de la Costa, lo que hicieron los parques, las ramblas, la apertura de calle. Bueno, el estado actual es de un 40-50%, falta terminar la unidad de gestión 4 y la unidad de gestión 3 y 7. Otro convenio urbanístico interesante fue el Parque Habitacional Ludeña, que también se aprobó en el 2005, que esto es en la periferia, uno es en el centro, otro en la periferia. Acá se propone una estrategia de completamiento urbano
a partir de la implementación residencial con fines inmobiliarios y sociales. O sea, se mezcla lo que es la vivienda social y con la vivienda privada, el reordenamiento de las preexistencias y equipamiento complementario. Es donde se hizo el estadio de hockey de los Juegos Olímpicos. Y bueno, también se hace un gran parque público sobre el arroyo Ludueña, se hacen 5 o 4 barrios cerrados de Los Pasos, se urbaniza parte de lo que es la vivienda social. En sí, si acá hubo partes, o sea, las partes tenían que ver con la municipalidad y proyectos urbanísticos. En el 2009 se reformulan las etapas, incluye lo que es el estadio de hockey, mundialista de hockey. El emprendedor dona al Fondo Municipal de Tierras lotes para espacio público, equipamiento y regularización dominial de asentamiento y realiza lo que es la infraestructura. También canaliza el arroyo Ludueña, construye el Estadio Mundial de Hockey, construye también un centro de salud y la plaza dentro del emprendimiento. O sea, todo lo que también pasa lo mismo, todos los desarrollos lo hace dentro del emprendimiento, con la diferencia que acá algunos desarrollos tienen que ver con una cuestión social, como lo que es el centro de salud, una plaza, el Estadio Mundial de Hockey. Por compensación también genera el trazado y el completamiento de las calles. Las etapas la duración de las etapas se hicieron en 4 partes, en 5 años, y el estado actual es que prácticamente están finalizadas las escuelas, el centro de atención primaria, el estadio de hockey, el canal pluvial, la plaza de la infancia, la canalización del arroyo Ludueña y algunas calles. De hecho, acá también se están construyendo algunos condominios que está haciendo Fundar. En síntesis, si hablamos de potencialidades y problemáticas, podemos decir que como potencialidad, poder concertar inversiones privadas que redundan en nuevos desarrollos urbanos con el sector público es importante, más que todo en épocas donde el Estado no tiene muchos recursos financieros. También movilizar recursos económicos en obra de infraestructura que el Estado debería realizar es importante, ¿no? Y sobre todo para localidades pequeñas. Como problemas podemos ver que generar inversiones privadas que benefician al propio emprendimiento, aprovechables por otros sectores sociales, es como que es siempre, digamos, lo mismo, ¿no? Planificar y gestionar el dinero que ingresa al Fondo Municipal de Tierra es otro gran tema, porque de hecho hay mucha discusión también si esos fondos van a obras de la ciudad, dentro del emprendimiento, fuera del emprendimiento, o en algunos casos si van a gastos generales. Gastos generales son los gastos del municipio, por ejemplo, sueldo o infraestructura del municipio, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay una planilla con el relevamiento que se fue haciendo en cuanto a lo que fue en ingresos de tierras, la ejecución de infraestructura, la compensación por mayor aprovechamiento y la inversión privada total en cada uno de los convenios analizados en ese proyecto. Bueno, desde ya que Puerto Norte es donde más se invirtió. Este trabajo termina en el 2015, o sea que faltan todavía 10 años, está a mitad de camino de lo que se hizo. Acá hay un cuadro que sí me parece interesante porque habla del impacto redistributivo de las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico. Y este impacto, los economistas lo clasifican en 3 tipos de impacto. Por un lado, hablan de inversiones privadas que benefician a sectores socioeconómicos de menores recursos, que es a donde se quisiera apuntar en una idea idealista de la captación de plusvalía. Después hablan de inversiones privadas que benefician al propio emprendimiento, aprovechables por otros sectores sociales, o sea, benefician el emprendimiento, pero otros sectores sociales lo pueden aprovechar. Y luego hablan de inversiones privadas que benefician exclusivamente al propio emprendimiento. En este sentido, el estudio dio que el 82% de las inversiones que se hicieron en Puerto Norte benefició exclusivamente a Puerto Norte.
Bueno, y de aquí todo un gran debate, no sé, Roberto, si querés sumar algo, o Marcela, que estuviste en el proyecto. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. La clase pasada habíamos comentado también el tema de Funes, traje algo muy cortito sobre la experiencia reciente que se está dando en captación de plusvalía. Hay un artículo que habla sobre la experiencia de captación de plusvalía en el corredor noroeste, que habla de Funes y Roldán. Se lo pueden bajar de internet si les interesa. Pero particularmente sobre lo que dice en Funes, que tiene mayor trayectoria que Roldán, si bien es muy cortita. Recién en el 2019 se implementa una ordenanza, la ordenanza 1213, que reformó el concepto de contribución por mejoras, introduciendo lo que es la captación de plusvalía como los pagos que deben efectuar al municipio aquellos propietarios que obtengan beneficios o plusvalías en bienes debido a la realización de obra pública, de servicios públicos o actuaciones administrativas. Y las actuaciones administrativas, es decir, las regulaciones, las divide en los cambios de uso de suelo, la modificación de determinadas zonas en fraccionamientos menores y la mayor superficie edificable, ¿sí? El factor de ocupación de suelo. Dependiendo del tipo de actuación administrativa, hay una fórmula distinta, ¿sí? Eso está en la ordenanza. Los fondos recaudados se destinan a una cuenta especial que fue creada justamente para ejecutar obra pública. Sin embargo, la normativa no pudo reglamentar cómo se implementan, entonces 2 años después, en el 2021, se hace otra ordenanza, que es la 1398, que establece los procedimientos para la recaudación de la nueva obligación tributaria y la asignación de los fondos para de alguna manera garantizar algún tipo de control y transparencia. En sí, digamos, el aporte fue muy alto, tuvo un gran impacto. De hecho, la mayoría de la obra pública que se hace, sobre todo lo que es pavimentación, de calles, la realización de plazas nuevas, que se hace en Funes, tiene que ver con esto, con la captación de plusvalía. En el 2020 recaudó del presupuesto municipal, que fue alrededor de 600.000 millones, recaudó el 27% de ese presupuesto, es decir, $5.600.000. En el 2021 recaudó el 40% del presupuesto del municipio. O sea, fíjense la incidencia que tiene. O sea, de 15.500.000 recaudó 6.200.000 aproximadamente. En general, hay un consenso de los distintos actores sociales, sobre todo los empresarios, que están de acuerdo con la plusvalía. Pero en ese estar de acuerdo hay algunas diferencias también. Y hay algunos datos clave. Por ejemplo, esta captación de plusvalía no se da tanto en el núcleo histórico porque hay una limitación de tamaño y de cantidad de terrenos disponibles. O sea, no hay mucha oferta de terrenos y así cuando hubiera alguna oferta son pequeños. También hay un reclamo de algunos actores privados que dicen que no se informa cuánto se recauda, por qué se recauda, en qué se invierte y que manifiestan, de alguna manera también lo quieren como una especie de publicidad hacia ellos, o sea, como que reclaman que digan que las hacen determinadas empresas o en qué se invierte, ¿no? Que haya una mayor difusión. También hay una necesidad de formar una comisión de seguimiento, que no la hay, para supervisar el cumplimiento de los acuerdos con las distintas desarrolladoras privadas. De hecho, es muy nuevo todo esto. Y bueno, y también había, ahora en los últimos años, en el 2024, empezó a haber una discusión en el Consejo que algunos planteaban que se empiece a utilizar para gastos generales porque no tienen presupuesto. Entonces, bueno, es muy amplio el tema y es muy actual e interesante. Bueno, a modo de cierre de esta primera exposición, quería hacer un verdadero o falso con ustedes. No hay problema si nos confundimos. La idea es fijar algunos conceptos.
En primer lugar, el Estado incide en el mercado del suelo y sus precios a través de 3 vías, fiscal, reglamentaria y proveedor de equipamiento e infraestructura. ¿Es correcto esto o falta alguna? ¿Qué piensan? ¿Es falso o verdadero? Falso. Falta. Exactamente, falta la cuarta. El plan urbano establece las disposiciones reglamentarias para la transformación de la ciudad en cuanto al uso, división de tierra, área edificable, destino, alturas. O sea, ¿el plan urbano establece los indicadores urbanísticos o es otra normativa? Falso. El Código Urbano lo establece. Los convenios urbanísticos establecen las obligaciones del municipio y el emprendedor, sea organismo público, privado o mixto, para la ejecución de un proyecto de urbanización, desarrollo especial y reforma urbana. Verdadero. Perfecto. Los instrumentos de recaudación intervienen en la construcción recibiendo a cambio una compensación del privado por la valorización de su propiedad, es decir, por la plusvalía urbana. Falso. Son los instrumentos de compensación. La venta de derechos sobre edificación permite al sector público cobrar el mayor valor que adquiera la tierra por construir con niveles superiores a los del Código Urbano a través del cobro de derecho a la edificación. ¿La venta de derechos es el cobro de derechos por la edificación? Sí, verdadero. Por último, Puerto Norte ha tenido las mayores inversiones privadas acordadas en convenios urbanísticos de gran escala de Rosario. Sí, perfecto.